Durante toda la vida hemos aprendido que rechazarnos es lo normal. Rechazamos nuestras partes rotas y también las partes que nos hacen maravillosas. Bienvenidas a El Arte de Aceptarte, un maravilloso podcast que he creado para compartirte todo lo que estoy aprendiendo en mi camino de aceptarme en mi mejor versión. Soy Rosmarius Catey y quédate para que juntas recordemos que somos maravillosas. Y eso comienza con la aceptación. Bienvenidos a mi segundo episodio de podcast. Soy Rosmarius Catey. Y como tú, sé lo difícil que puede llegar a ser amarnos y aceptarnos tal y como somos. Y por eso he creado este espacio, para comentarte todo lo que estoy aprendiendo en este camino de aceptarme tal y como soy. Y sobre todo, poderme reconocer maravillosa tal y como soy, a pesar de esas partes mías que no se sienten tan bonitas. Desde hace aproximadamente 6 años que me formé como coach ontológico, empecé a mirar el camino del crecimiento personal con muchísima más responsabilidad. Desde hace 20 años aproximadamente que empezó mi curiosidad por el tema del crecimiento personal, me he dado cuenta que aceptamos cosas que nos pueden mantener en sufrimiento. Por eso he llamado a este espacio Acepta, con la finalidad de que la aceptación sea ese punto de inicio donde nos permitamos empezar a experimentarnos maravillosas tal y como somos. Para mí la aceptación es ese punto de inicio en donde ya no necesitamos buscar razones, donde ya no necesitamos buscar justificaciones, donde para la lucha interna y donde podemos reconocer en paz las cosas tal y como son. Y en el caso de mirarnos a nosotras mismas con aceptación, permite precisamente parar el juicio y la lucha con nosotras mismas y mirarnos en el espejo con la dignidad de ser merecedoras de todo el amor que probablemente estamos buscando fuera de nosotras. En este segundo episodio te quiero hablar de un tema que sé que se repite en muchísimas de nosotras y es: hay algo malo en mí. Esa sensación de sentirnos rotas, de sentir que hay cosas en nosotras que por las cuales no merecemos ser amadas, que hay cosas en nosotras que tenemos que corregir. Puede ser la principal razón de sufrimiento en nuestras vidas. ¿Y por qué te explico esto? Poniéndote un poco en contexto, mi camino de crecimiento personal ha estado guiado por la necesidad de buscar qué es eso que hay malo en mí, que necesito cambiar, modificar, sacar, transformar, quitar, y me permita garantizar el amor de las personas que son importantes para mí en mi vida. Desde este espacio, el camino del crecimiento personal se ha sentido súper pesado. Y sobre todo es como una meta inalcanzable. Es como algo que está por allá y que no llego, simplemente no llego. Y por más de que he ido incorporando herramientas y información, siempre la sensación de que falta algo más estaba. Cuando llegó la aceptación a mi vida como una frecuencia integral en mi vida, me he dado cuenta que el alivio a esa sensación de búsqueda infinita llega. Y sobre todo me ha permitido mirarme al espejo con dignidad. Y que esas partes mías que se han sentido rotas o que se han sentido que no caben o que no deberían estar, me den la oportunidad de conectar con unas partes luminosas en mí que estaban siendo opacadas simplemente por el hecho de no querer reconocer esas partes mías que dolían. Y más adelante te pongo un ejemplo sobre esto. Desde muy pequeñas,
Todos los niños necesitan garantizar la atención de sus cuidadores, principalmente de papá y mamá. Esta atención es lo que nos garantiza supervivencia en la vida. Y por eso es que la necesidad de atención para todos los niños es una necesidad equivalente a la necesidad de alimentarse. Todos los seres humanos, cuando estamos en esta etapa de infancia, necesitamos que las personas que nos cuidan nos provean de lo que necesitamos para seguir viviendo. Y la atención nos garantiza precisamente que esas necesidades sean cubiertas. Por eso es que cuando empezamos a sentir que la atención se tambalea por parte de nuestros cuidadores, empezamos a hacer todo lo que necesitamos hacer para que eso no suceda. Y ahí comenzamos a adoptar la personalidad y lo que el mundo nos pide precisamente para garantizar esa atención. Para garantizar la supervivencia nos empezamos a colocar máscaras, la máscara de la sabia, te digo las mías, la sabia, la sumisa, la complaciente, la que pone las necesidades del otro antes que las mías, la, la máscara de no decir lo que siento, no decir mis necesidades porque siento que molesto. Y en esa medida vamos creando en nosotras capas que nos van haciendo perdernos de nosotras mismas. Esta herida, cuando la empezamos a destapar, puede ser muy desafiante, porque, como te digo, nos cuestiona, nos pone ante la posibilidad de perder la atención y el afecto de las personas que más queremos en la vida. Y así hemos vivido nuestras vidas. Y esto lo proyectamos a todas nuestras relaciones. Y principalmente lo podemos ver muy clarito en las relaciones de pareja. Porque la pareja es ese regalo que nos da la vida para mostrarnos perfectamente todo eso que nos está faltando trabajar, reconocer, atravesar y sanar en nuestra propia vida. Sentirnos rotas es algo que nos roba la dignidad. Sentir que hay algo mal en nosotras es algo que nos cierra el corazón a recibir amor y a darnos nuestro amor. Y sobre todo a reconocer todo lo bonito que tenemos para darle al mundo. Porque es como que si sentir que hay algo malo en mí es como si me excluyera de la posibilidad de ser amada por quien soy. Es como que si o soy buena y amada o corrijo lo que hay malo en mí para ser amada. Y resulta que en este proceso de mirar esas partes mías que no se sienten dignas de ser amadas, me he dado cuenta que en la medida que yo voy mirándome, voy negando esas partes mías que no se sienten bien, en esa medida yo soy mi propia causante de rechazo y de abandono. Y reconocer esto puede doler mucho y que surja la necesidad de luego atravesar el perdón hacia nosotras mismas. Perdonarnos por todo lo que nos hemos causado y que sanar esto nos va a permitir recobrar la confianza por nosotras mismas. Reconocer que esas partes de nosotras que se sienten no dignas de ser amadas, comenzarlas a amar, nos da la posibilidad de empezarnos a sentir completas con nosotras mismas. Nos da la posibilidad de buscar la aprobación en el afuera y comenzar a nosotras mismas darnos la aprobación que tanto estamos necesitando. Una de las cosas que me ha llevado a reconocer en mirar esas partes mías que se han sentido rotas
o que se han sentido no dignas de mostrar, es empezar a reconocer que somos esencia divina. Porque hay algo muy mágico que sucede al empezar a atravesar las partes de nosotras que duelen, es que se empiezan a despertar inmediatamente las partes de nosotras luminosas, las partes de nosotras que nos conectan con esa parte luminosa que somos, con eso luminoso que somos. Y por eso es que te digo que en la medida que he ido atravesando esas partes mías que duelen, en esa medida, la necesidad de reconocer esas partes mías que admiro han comenzado a aflorar. Y hoy, por ejemplo, en mi meditación, yo conectaba con que somos un punto de luz de la existencia en este plano. Y como punto de luz, se nos olvida, porque es el diseño, que todo eso que no es luz, no es más que una ilusión. Yo hoy conectaba con que la personalidad, las máscaras que vamos adoptando, el apego, todo eso es ilusión de la misma separación que experimentamos cuando, como chispas, nos separamos de la totalidad. Y no nos separamos de la totalidad, es la ilusión con la que venimos a este plano. Y verme desde allí, reconocerme desde allí, me doy cuenta que no hay nada malo en mí, que simplemente estoy en el proceso de recordar quién realmente soy en esencia. Y realmente soy en esencia chispa de luz, chispa de divinidad. En el proceso de empezar a aceptar esas partes mías que he creído que no son dignas de ser amadas y empezarles a dar amor, porque hay algo que me he dado cuenta, que todas esas partes que yo siento que no son dignas de ser amadas, lo que piden a gritos es que la ame, es que las ame. Cuando las empiezo a amar, me doy cuenta de que puedo reconocer al otro también con dignidad, que puedo empezar a mirar las partes rotas de la otra persona o que puedo empezar a mirar las partes que yo he juzgado como no dignas en otra persona con dignidad. Y al final, como chispas de luz, como parte de la totalidad, todos formamos parte, todo forma parte. La divinidad está compuesta por todas esas partes lumínicas y todas esas partes en ausencia de luz que nos componen y que componen a toda la existencia. La idea de separación, donde lo bueno es lo que merece amor y lo malo no merece amor, nos mantiene en un sufrimiento constante. Y todo eso va a depender de los juicios que tenemos y que hemos adquirido como verdad, que hemos aceptado como verdad en nuestra propia vida. Mi invitación con este podcast, con este episodio de podcast, es que invitarte a mirar que no hay nada malo en ti, que empieces a darte la oportunidad de mirar esas partes tuyas que pudieras sentir vergüenza de ellas y comenzar a darles amor. ¿Y cómo se les da amor? Reconociendo que son perfectas tal y como son. Cuando yo comencé este camino de empezar a reconocer mis partes que se sienten no dignas de ser amadas, eh, y empezarles a dar amor, yo lo que empecé a hacer fue a decirles te amo, te amo, te amo, te amo. Aún cuando no lo sienta, porque al principio no se sentía nada congruente. Al principio yo sentía que era como, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo voy a amar esta parte mía que no merece amor? Pero sosteniéndome en la disposición de amarlo, aun cuando en verdad yo aceptaba que no era sincero, llega un momento en donde la mente hace
como espacio a que esa posibilidad suceda. Y mágicamente esa parte que se resiente baja las barreras y se deja amar. Y ahí es cuando yo siento que cuando nosotros nos rendimos a, a mirar las cosas desde el amor, aun cuando sea muy desafiante, el amor nos sostiene. Y al final, el amor nos lleva a elevar esa experiencia. Cuando yo te digo elevar esa experiencia es sentirnos en paz. En una de las versiones, sentirnos en paz con ellas, con esa experiencia. Te voy a dar un ejemplo de mi propio proceso de aceptación de esas partes mías que duelen. Hay un miedo que a mí me ha acompañado y que me ha saboteado el salir al mundo y compartir esto que yo voy sintiendo, que es el miedo de que no tengo nada para entregarle al mundo, de que no tengo nada valioso que entregarle al mundo. Y eso lo descubrí, lo miré con responsabilidad. Cuando el miedo a quedarme sin dinero, un día decidí comenzar a mirarlo a los ojos. Hay un miedo que ha estado últimamente en mí desde hace un tiempo para acá, desde que me separé para acá, desde que me separé de mi última relación, y es quedarme sin dinero y no tener el dinero suficiente para sostenerme por mí misma. Cuando yo empiezo a mirar este miedo, me doy cuenta que el miedo no era ese, que el miedo simplemente estaba tapando algo que me daba mucha vergüenza mirar en mí, y era que sentirme incapaz de entregarle algo valioso al mundo para que el mundo me pagara por eso. Cuando yo empiezo a conectar con esta sensación de que no hay algo en mí valioso para entregar, obviamente fue muy doloroso, obviamente fue algo que fue una herida que destaparla me generó mucho dolor. Sin embargo, rendirme a eso y decirle, te veo y te amo, y más sostenerme en esa disposición de amar esa parte mía que se sentía mucho en dolor, mágicamente comenzó a surgir por mí una compasión y una necesidad de sostenerme, de amarme, de sostenerme y de cuidarme en eso que yo estaba sintiendo. Hasta que llegó un momento que frente al espejo me dice, es mentira, Rosmary. Claro que sí tienes cosas buenas para dar. Y eso me lo demuestra la cantidad de personas que se acercan a mí para precisamente compartirles lo que voy aprendiendo. Y algo muy hermoso me pasó ese día, cuando yo empecé a mirar que sí hay cosas lindas que tengo para entregar. Y es que empecé a conectar con el amor que me habita, con el amor que me habita y que hace que me mueve a entregar esto que le estoy entregando hoy. Y es que surgió la necesidad de ser amada por mí misma. Por primera vez en mi vida yo sentí que quería ser amada por mi propia energía, quería ser amada por mí misma. Y esto obviamente me permitió mirarme con dignidad de ser amada. Es cuando yo te digo que cuando le damos la oportunidad a, al dolor, a la vergüenza, a la rabia, a la culpa, de mirarla a los ojos y sentirla tal cual como es, con la disposición de amarnos tal y como somos, yo te prometo que una versión más completa, más, más completa y más plena de ti se va a despertar. Y al final es lo que nos va a permitir sentirnos cómodas con quien somos y cómodas en nuestra propia piel, cómodas en nuestra propia energía, cómodas con quien realmente somos. Así que mi invitación contigo, con este podcast, es que cada vez que sientas que hay una parte de ti que no merece ser mirada con amor,
comiences a decirle te amo, me amo, te amo. Aun cuando no lo sientas, date la oportunidad de comenzar a experimentarte completa y digna, tal y como eres. Este tema ha sido muy sensible para mí porque me ha conectado mucho con la vergüenza y la culpa. Sin embargo, hoy quiero mostrártelo y quiero traerlo porque sé que es un camino muy poderoso para comenzar a sentirnos valiosas tal y como somos, maravillosas tal y como somos, y comenzar a experimentar nuestra versión más hermosa, porque ya la vamos a poder ver. Y con esta reflexión quiero cerrar el segundo episodio de este podcast que con muchísimo amor te comparto. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, @soyrosmariuscatherine, y que me sigas acompañando en estos episodios que hago con el propósito de que seamos todas nuestra mejor versión y sobre todo soltemos ya eso que nos hace sufrir y que nos aleja de la posibilidad de amarnos tal y como somos, de experimentarnos maravillosas tal y como somos, de sentirnos cómodas tal y como somos. Hasta nuestro próximo episodio y gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por quedarte en un episodio más de El Arte de Aceptarte. Te invito a que me sigas por Instagram, @soyrosmariuscatherine, y que me acompañes en los siguientes episodios para que juntas descubramos que con la aceptación comienza la verdadera transformación.